Página 29. ¿Puede aprenderse la efectividad? Si la eficiencia fuera un don innato, como lo son el del oído para la música y el de la captación visual para la pintura, nos hallaríamos en un aprieto, porque sabemos que solo una ínfima minoría nace bien dotada para cualquiera de estas áreas. Nos veríamos entonces compelidos a probar gente con gran potencial de eficiencia desde temprano y a entrenarla lo mejor posible para desarrollar su talento. Empero, difícilmente contaríamos con el número necesario para las tareas ejecutivas que se realizan en una sociedad moderna. En rigor, si la efectividad fuera un don, la actual civilización sería en extremo vulnerable, por no decir imposible. Por sustentarse en grandes organizaciones, esa civilización depende de un vasto conjunto de personas con capacidad ejecutiva y un mínimo de efectividad. Pero si la efectividad puede ser adquirida, surgen entonces varios interrogantes. ¿En qué consiste la efectividad? ¿Qué debemos aprender? ¿De qué naturaleza es dicho aprendizaje? ¿Se trata de un conocimiento que ha de absorberse de manera sistemática y mediante conceptos? ¿Es una pericia que se obtiene iniciándose como aprendiz? ¿O es una práctica que se adquiere repitiendo una y otra vez cierto número de cosas elementales? Durante muchos años me he estado planteando estas preguntas. En calidad de consultor, trabajo con ejecutivos en muchas empresas. La efectividad es crucial para mí en dos sentidos. Ante todo, un consultor que por definición no tiene más autoridad que la de sus conocimientos debe ser él mismo efectivo. De lo contrario, no es nada. Incluso el más eficiente de los consultores depende del personal interno de la empresa cliente para conseguir que se realice lo que ordena. La eficiencia de dicho personal servirá en última instancia de pauta para establecer si el consultor contribuye y logra resultados, o es un mero centro de costos, o a lo sumo, un bufón de corte. Desde el principio advertí que no existe el tipo hombre eficiente. Los ejecutivos que conozco difieren considerablemente entre sí por su talento y capacidad, por lo que hacen y el modo de realizarlo, por su personalidad, por sus conocimientos y sus aficiones. En suma, por cuanto, en general, distingue a un ser humano de otro. Lo único que tienen en común es la habilidad de conseguir que se hagan las cosas. Entre los ejecutivos eficientes que conozco por haber trabajado con ellos, hay extravertidos y retraídos o reservados. Algunos incluso morbosamente tímidos, excéntricos y conformistas, extremadamente correctos, gordos y flacos, molestos y tranquilos, bebedores empedernidos y cabales abstemios. Algunos son cordiales y poseen un gran encanto personal. Otros no son más atrayentes que una caballa congelada. Una ínfima parte encaja en la imagen popular del líder, pero hay otros tan descoloridos que se perderían en cualquier multitud. Los hay eruditos, serios y estudiosos, y
también casi iletrados. Unos denotan una gran curiosidad, otros solo conocen un área exigua y no se interesan en absoluto por las demás. Algunos viven concentrados en sí mismos, cuando no son realmente egoístas. En tanto, ciertos ejecutivos tienen una mente y un corazón generosos. En contraste con los que no piensan más que en su labor, hay otros que se interesan por otras cosas: el trabajo comunitario, su iglesia, el estudio de la poesía china o la música moderna. Entre los ejecutivos eficientes que conozco, algunos se apoyan en la lógica y el análisis. Otros confían, sobre todo, en su poder perceptivo o en su intuición. Hay quienes toman sus decisiones fácilmente, al contrario de otros que sufren terriblemente cuando han de moverse. En otras palabras, los ejecutivos eficientes difieren de modo tan notable entre sí como los médicos, los profesores secundarios o los violinistas. Se diferencian tanto uno de otros como los ineficaces, y a decir verdad, no se distinguen de estos por su tipo, personalidad y talentos. Pero hay algo que los ejecutivos eficientes tienen en común: la práctica que les permite ser eficaces en cuanto hacen, por mucho que difieran entre sí. Y esta práctica se aplica por igual al ejecutivo que trabaja en una empresa privada, en una repartición oficial o como administrador hospitalario o decano universitario. No obstante, cada vez que di con un ejecutivo de gran inteligencia y destreza, imaginación y saber, que dejaba de lado toda práctica, comprobé que era ineficaz. La efectividad, en otras palabras, es un hábito, o sea, una suma de acciones repetidas, y en cualquier práctica puede ser asimilada. Por lo demás, todas las prácticas son engañosamente fáciles. Hasta un niño de 7 años no tiene dificultad en comprender una práctica, pero todas resultan extremadamente arduas. Han de adquirirse como aprendimos la tabla de multiplicar, esto es, repitiendo 6 por 6 igual 36, hasta que esta operación se convierta en un mecánico reflejo condicionado y un hábito firmemente arraigado. Toda práctica se absorbe practicando, practicando y practicando. A todas ellas pueden aplicarse las palabras exasperadas que mi antigua profesora de piano me dirigía cuando yo era niño. Aunque nunca tocaras a Mozart como lo hace Friedrich Wagner, no hay nada que te impida ejecutar las escalas a su manera. Mi profesora de piano se olvidó de añadir, tal vez por ser ello demasiado obvio para ella, que incluso los grandes pianistas no interpretarían a Mozart como lo hacen si no practicaran una y otra vez. No hay, en otras palabras, motivo alguno que impida a toda persona normalmente dotada avesarse en cualquier práctica. Para llegar a maestro se requiere un talento especial, pero para ser eficiente solo se necesita competencia y practicar en las escalas. Existen 5 prácticas fundamentales, 5 hábitos mentales que han de adquirirse para llegar a ser un ejecutivo eficaz. Primero, todo ejecutivo eficiente sabe cómo transcurre su tiempo y trabaja sistemáticamente para mejorar el escaso lapso que queda bajo su control. Segundo, todo ejecutivo eficaz orienta su contribución hacia el exterior.
encausa sus esfuerzos hacia los resultados más que hacia el trabajo y se pregunta, ¿qué resultados se aguardan de mí? Antes de pensar en el trabajo que ha de hacerse, menos aún piensa en técnicas y herramientas. Tercero, el ejecutivo eficiente construye con fuerzas, las propias y las de sus superiores, colegas y subordinados y las de las circunstancias, es decir, con lo que le permite edificar. No construye con flaquezas ni da prioridad a lo que no puede hacer. Cuarto, el ejecutivo eficaz enfoca unas pocas áreas mayores donde una ejecución sobresaliente producirá brillantes resultados y se obliga a sí mismo a establecer prioridades y a respetar el orden de ejecución de sus decisiones. Por lo demás, sabe que no hay opción, sino que debe hacer lo más importante enseguida y que no existen cosas secundarias en absoluto. El otro término de la alternativa es no hacer nada. Por último, el ejecutivo eficiente toma efectivas decisiones. Sobre todo, sabe que hay que aplicar un sistema, dar los pasos necesarios de un necesario encadenamiento y que toda decisión efectiva es, en todos los casos, un criterio basado en opiniones contrarias, más bien que en un consenso sobre hechos. Por otra parte, no ignora que tomar muchas rápidas decisiones equivale a cometer muchos errores. Lo que importa es adoptar pocas, pero trascendentales decisiones. Más que una táctica deslumbrante, se necesita una correcta estrategia. Estos son los principios fundamentales de la efectividad ejecutiva y los temas de este libro. Página 33. Fin del capítulo 1.